Hola, nuestro equipo está conformado por Jorge Chavarría Velázquez y su servidora María de la Luz Rivera Trejo. Nuestro tema de investigación es revisión de los procesos de prueba y marcado de motores de inducción de corriente alterna trifásicos de jaula de ardilla en potencia nominal de 0.746.373 kilowatts para su distribución en México. Introducción. Las máquinas de inducción, o también conocidas como máquinas asíncronas, se remontan al año de 1888, creados por dos científicos de la época, el profesor Galileo Ferrari en Italia y por Nikola Tesla en Estados Unidos. Ambos diseños de motores asíncronos se basaban en la producción de campos magnéticos giratorios con sistemas bifásicos, es decir, utilizando dos bobinas a 90 grados alimentadas con corriente de cuadratura. Esto quiere decir que su funcionamiento está basado en dos tensiones eléctricas alternas. Estas tienen un desfase en su frecuencia de 90 grados. De estos dos diseños, el que tuvo mayor trascendencia fue el de Nikola Tesla, debido a la mayor potencia generada, a diferencia del de Ferrari. Es por ello es considerado inventor de estas máquinas. En 1890 el ingeniero de la AEG Dolivo Drobowolski inventó el motor asíncrono trifásico empleando un rotor en forma de jaula de ardilla y utilizando un devanado distribuido en el estator. Ahora estos motores podrían funcionar con un sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica a consecuencia de tres corrientes monofásicas alternas con igual frecuencia y amplitud y con un desfase entre una de 120 grados. El motor síncrono trifásico es un rotor de jaula de ardilla. Fue la piedra angular en el desarrollo de motores como el asíncrono con el rotor devanado y el motor asíncrono con jaula de ardilla. Debemos saber qué es un motor de inducción. Un motor de inducción es muy parecido a un motor síncrono, solo que a este se le induce un voltaje en los devanados del rotor en vez de conectarlos. La característica distintiva de un motor de inducción es que no se necesita de corriente de campo, o sea, corriente directa para que la máquina funcione. Esto es posible gracias a que cuando se le induce un voltaje al rotor, se puede producir una corriente y un campo magnético en él. Por ello, no es necesario usar cables físicos. Los devanados de amortiguamiento tienen una parte vital, ya que estos son la razón por la que se puede prescindir de la corriente de campo de CD. Clasificación de motores de inducción. Existen varios tipos de motores de inducción, de modo que es posible clasificarlos. De forma práctica podemos dividirlos en motores monofásicos y trifásicos. A su vez, los motores trifásicos se consideran de rotor de jaula de ardilla y rotor de devanado. De esta clasificación, los que más frecuentes se usan son los de tipo de rotor de ardilla. Construcción de un motor de jaula de ardilla. Los motores de inducción trifásicos están compuestos de dos partes principales. La primera es el inductor, o también llamado estator, y el inducido, o también llamado rotor. Además de estas piezas, existen otras más que lo conforman en totalidad: tapa de protección, ventilador, pared trasera, el estribo de fijación, arandela de centrifugación, rodamiento, tapa de cojinete, chaveta, junta de estanqueidad y pared delantera, como se muestra en la imagen. Pérdidas de un motor de inducción. En un motor de inducción se presentan varios tipos de pérdidas. Estas son en el estator, pérdidas en el estator y pérdidas en el núcleo. Y en el rotor, pérdida en el rotor, pérdida por fricción
y rozamiento y pérdidas misceláneas. Las pérdidas se ven reflejadas cuando hacemos la diferencia entre la potencia de entrada y la potencia de salida. Mientras mayor sea la velocidad del motor de inducción, mayores serán las pérdidas por fricción, por rozamiento con el aire y misceláneas. Por otro lado, mientras más alta sea la velocidad del motor, menores serán las pérdidas en el núcleo. Esto significa que mientras más se acerca a la velocidad síncrona del núcleo, no presenta pérdidas, siendo esto un límite porque nunca se alcanza. Frecuencia eléctrica del rotor. Un motor de inducción funciona por medio de la inducción de voltajes y corrientes en el rotor de la máquina, y por esta razón a veces se le llama transformador rotatorio, al igual que un transformador. El primario, estator, induce un voltaje en el secundario rotor, pero a diferencia de un transformador, la frecuencia secundaria no es necesariamente igual a la frecuencia primaria. Si el rotor de un motor se bloquea y no se puede mover, entonces tendrá la misma frecuencia que el estator. Por otro lado, si el rotor gira a velocidad síncrona, la frecuencia en el rotor será 0. Potencia de entrada y de salida. En la imagen se puede observar cómo se dan las pérdidas y cómo cambian las potencias de etapa por etapa. Se puede observar que la potencia eléctrica entra por el estator y sufre una pérdida en el cobre y en el núcleo del estator, dando como resultado la potencia del entrehierro. En el rotor hay pérdidas en el cobre del rotor, pérdidas mecánicas y pérdidas misceláneas. Saber el cálculo de las pérdidas y de las potencias es importante, ya que con ellas se puede valorar su rendimiento. Características de par velocidad. El par es el movimiento que se produce en el rotor inducido por el campo magnético giratorio del estator. El deslizamiento es la relación entre la velocidad del rotor y los campos magnéticos que influyen en él. La norma oficial mexicana, norma 016 ENER 2016, sus objetivos está orientada a motores de inducción trifásicos de jaula de ardilla de rango de 0.46 a 373 kilowatts, como ya lo había mencionado anteriormente. Establece los valores nominales de eficiencia nominal, establece los métodos que se usan para medir la eficiencia, promover el ahorro de energía, preservación de recursos no renovables. Objetivos de esta investigación: especificar los puntos más importantes de la normativa, dar explicación sobre algunos puntos en la norma en particular, sobre las condiciones, las pruebas y el marcado. Esta investigación no apunta ni hace referencia hacia los puntos legales de vigilancia y procedimiento para la evaluación de conformidad y de concordancia con normas internacionales. Los métodos de prueba. Dentro de los métodos de prueba se dividen en las condiciones que se deben cumplir los motores antes de comenzar las pruebas, los instrumentos que se requieren durante la prueba y el tipo de prueba que se realiza en los motores. Condiciones. Modificaciones en motores, motores con rodamientos especiales, motores con sellos o anillos de aterrizaje, motores con flecha hueca. Condiciones durante las pruebas: distorsiones armónicas no mayores a 5%, variación de tensión eléctrica de más menos 0.5% de frecuencia y más menos 0.3%. Todas las pruebas son a 60 Hz. Para hacer las pruebas se necesitan instrumentos de medición, que es como el ohmímetro, frecuenciómetro, voltímetro, amperímetro, wattmetro, dinamómetro, torsión, tacómetro y cronómetro. Margen de error.
general analógicos o digitales más menos 0.2%, transformadores de corriente y potencial menores que 0.03%, dinamómetro a carga mínima, potencia menos 15%, para temperatura es más menos 1 grado centígrado, para par de torsiones más menos 0.2%, para la frecuencia eléctrica es más menos 0.1%. Procedimientos de medición. Estas pruebas se realizan una tras otra. Se realizan 5 pruebas para obtener datos, las cuales son parámetros iniciales, prueba de alcance de equilibrio térmico, prueba de funcionamiento, prueba de carga mínima posible en el dinamómetro, prueba de operación en vacío. Los parámetros iniciales es una prueba donde se mide la resistencia y temperatura de los devanados del estator. Los datos que se miden en esta son la temperatura promedio de los devanados del estator, la temperatura ambiente y la resistencia de referencia. Para obtener esta se hacen 3 pruebas. Se saca un promedio de ellas y la que esté más cercana, esa es la que se toma. La prueba para alcanzar el equilibrio térmico es una prueba igual que se mide la resistencia y temperatura de los devanados del estator, pero esto a plena carga. Lo que se va a medir es la resistencia de referencia, la temperatura promedio del devanado, la temperatura ambiente, se checa el tiempo de las mediciones. En la parte de la derecha inferior podemos observar una fórmula en donde aparece una K. Esa K es una constante y depende de cada material. Esta se puede sacar por medio de literatura. Lo que se obtiene en esta prueba es el cálculo de la diferencia de temperaturas durante el equilibrio térmico. Ahí se puede notar la fórmula. La prueba de funcionamiento es una de las más exhaustivas. Estas pruebas son 6 que se hacen durante esta etapa. Esas 6 pruebas se van a seguir manejando a lo largo de todos los procesos. Las 6 pruebas se dividen en 2 que se van a medir por encima de la carga nominal y 4 que se van a medir por debajo de la carga nominal. Lo que se mide aquí es el promedio de corriente eléctrica, la potencia de entrada, el par del rotor, la frecuencia de rotación, la temperatura promedio de los devanados y la temperatura ambiente. También se hace un registro del promedio de tensiones y la frecuencia eléctrica en las terminales. Algo que debemos de notar aquí es que tienen la mayoría un sufijo M. La siguiente prueba es la carga mínima posible en el dinamómetro. Aquí se ocupa un dinamómetro que se va a ajustar al motor y se va a colocar en carga mínima. Se va a poner a operar el motor y se dejará estabilizar. Lo que se mide, en esta prueba es el promedio de corrientes en la línea, la potencia de entrada, el par del motor, la frecuencia de rotación y la temperatura promedio de los devanados. Igual se va a llevar un registro de la tensión de las terminales y la frecuencia eléctrica de alimentación. Lo que se obtiene aquí es la potencia de salida. Esta debe de ser por debajo del 15% menor de la potencia nominal. Después tenemos la prueba de operación al vacío. La prueba se opera al vacío con una tensión nominal y se puede aplicar de forma descendente en 3 valores. Los 2 primeros valores deben de estar entre 60 y 125 y el otro valor siempre se tiene que calcular en 100% de la tensión nominal. Lo que se mide aquí es el promedio de la corriente en línea en esta prueba, la potencia de entrada al vacío, la frecuencia de rotación y el promedio de temperatura del estator. También aquí se lleva un registro del promedio de tensiones y la frecuencia de alimentación en las terminales. La segregación de pérdidas es un método para calcular
la eficiencia. Aparte de este se tiene que llevar otro método que es la corrección de, de las temperaturas. Bueno, antes de llegar a eso vamos a explicar la segregación de pérdidas, que se divide en 5 pasos. El primer paso es la determinación de las pérdidas por fricción y ventilación y el cálculo de las pérdidas en el núcleo. Bueno, por medio de los datos que hemos obtenido durante las pruebas, podemos calcular la resistencia entre las terminales de referencia, la pérdida de los devanados del estator, y en base a eso se puede obtener las pérdidas por fricción de la ventilación y también las pérdidas del núcleo. El siguiente cálculo de pérdidas es el efecto Joule del estator. Esto significa las pérdidas en el cobre que hay en el estator, no es otra cosa. Esto ya se había manejado antes. Eh, lo que se calcula durante esta prueba va a ser la resistencia de referencia del estator, ajá, la temperatura promedio del estator durante la prueba, y se va a calcular también la pérdida del estator como resultado. Ahí se puede ver la fórmula. Después viene el cálculo por las pérdidas de efecto Joule del rotor. Igual, el efecto Joule del rotor no es otra cosa más que las pérdidas que hay en el rotor por el cobre. Para calcular esto, primero necesitamos calcular la frecuencia de rotación y el deslizamiento. Una vez que obtenemos estos, ya es posible calcular las pérdidas del rotor. Para el cálculo de potencia de salida, tenemos que calcular el par corregido y bueno, el par corregido se saca también con otro dato, que es el factor de corrección de dinamómetro. Este dato casi siempre lo vamos a manejar como cero, pero si llegáramos a pensar que se descalibra el dinamómetro, entonces tenemos que hacer un factor de corrección. La fórmula de hasta abajo les indica cómo es la fórmula de corrección. Una vez que obtenemos esto, podemos calcular la potencia de salida. Con la potencia de salida podemos calcular la potencia residual. La potencia residual es igual que ¿cómo se dice? Las pérdidas misceláneas. Aquí se puede ver la relación de todas las pérdidas. Nos da la pérdida residual. Son todas las pérdidas y la pérdida de potencia. Una vez que ya realizamos las pérdidas que hay, podemos entrar con las correcciones para el efecto Joule. Estas están dirigidas para el estator y el rotor. Eh, se va a medir la resistencia, se va a calcular la resistencia de referencia ya corregida y la pérdida del estator ya corregida también. Para el rotor vamos a tener un deslizamiento a 25 grados, que es como un deslizamiento corregido, y una pérdida en el rotor corregida. Después podemos hacer el cálculo de la potencia de salida a 25 grados. Eh, Aquí hay un dato que a lo mejor no conocemos, pero pues sí, ya lo sacamos. Las P-IN, que son las pérdidas indeterminadas, realmente son las pérdidas misceláneas. Ajá. Aquí las conocemos también como pérdidas residuales, pero no es otra cosa más que eso. Una vez realizado esto, se puede calcular la eficiencia. La, la eficiencia, una vez calculada, nos puede arrojar otro dato, que es una curva para todos los valores de potencia. Para poder crear esta curva necesitamos obtener los valores de carga de, de la curva la curva de eficiencia, y vamos a compararlos con la potencia corregida, que fue la que sacamos en el punto anterior. Sería esta, el cálculo de eficiencia, más esta. Bueno, comparada con esta. Ujú. Eh, el marcado
El marcado es las condiciones que debe de cumplir una vez que se realizaron las pruebas, cómo esa información se va a dirigir hacia el motor. Bueno, se puede simplificar en 3 puntos. Eh, el marcado debe de cumplir con las condiciones ambientales normales. O sea, esto significa que no se debe de deteriorar si lo dejamos el motor así solito. No se debe de oxidar y no se debe de manchar. La información que está en la placa debe ser legible. De hecho, el segundo punto habla sobre eso. La tipografía y el estilo debe de ser legible y también en español. Eso es importantísimo. La placa no se puede colocar en cualquier pieza. Se debe de colocar en el cuerpo y no en las piezas removibles, porque estas piezas deben de seguir un rastreo. Entonces, la parte más segura para colocarla en un motor, pues es en el mismo cuerpo. Aquí se puede ver una placa. Lo que contiene una placa es la normativa, que es justamente esta, el nombre del fabricante, el modelo designado, bueno, es el modelo que se le designa a este motor. El tipo de enclaustramiento, cerrado significa que está hermético, no tiene entrada, no tiene ventilador ni nada, no tiene una entrada de aire. Y abierto es que son esos que se ven abiertos, que tienen un tipo de ventilación. Debe de tener el país en donde se está realizando ese motor, la eficiencia nominal, la potencia nominal, la tensión eléctrica, la frecuencia eléctrica y la frecuencia de rotación. Como conclusiones, la normativa exige bastante conocimiento técnico. Es posible hacer más entendible esto cambiando el lenguaje de la normativa. La normativa efectivamente cumple con los objetivos de preservación y del medio ambiente por medio de la certificación y por medio también de una serie de exhaustivas pruebas. Para el entendimiento de esta norma y otras que son parecidas, pues sí, la primera vez que se tiene un acercamiento debe de haber una reducción de los tecnicismos. Una vez que ya completamos eso, pues ya se puede uno familiarizar más con este tipo de normativas. Esto sería todo, compañero. Muchas gracias.